El título de este sermón del día de hoy es Moralmente Correctos. Moralmente Correctos. Es un sermón no fácil de predicar porque vamos a hablar un poquito de inmoralidad. Ay, Señor bendito. De inmoralidad en estos versículos que el apóstol Pablo generosamente nos dejó, ¿cierto? Así que por favor tenga su Biblia abierta o su teléfono o encienda su Biblia, como dicen por ahí. Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 13. No los vamos a leer, pero sí téngalo abierto ahí para poder ir leyéndolos más adelante. Bueno, el tema de la inmoralidad que está tocando el apóstol Pablo es un tema difícil y también delicado. La idea del apóstol en estos versículos es llamar la atención de la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 5, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Entonces, esta iglesia había caído en aceptar la inmoralidad abierta en uno de sus miembros. El apóstol Pablo escribe a una iglesia real con problemas reales. Amén. Pero primero, en esta introducción, quisiera que viajáramos un poquito, así, en su imaginación, a la ciudad de Corinto en el primer siglo. Imagine conmigo un puerto lleno de barcos, mercaderes por todas partes, mercaderes de todo el mundo, comerciantes, filósofos, esclavos y gente buscando prosperar. Amén. Corinto era, en términos modernos, si pudiéramos hacer una comparación con una ciudad moderna, lo que Nueva York es para nosotros. ¿Sí? Una ciudad cosmopolita, influyente, rica y llena de oportunidades. Pero también, al igual que Nueva York, Corinto tenía un lado oscuro. Un lado oscuro. Era famosa por su inmoralidad sexual. ¿Ya? En el templo de Afrodita, no sé, por ahí tengo una fotito, hijo, si tú la puedes poner. La otra, la siguiente, para que se haga una idea. Bueno, o sea, ya queda nada de lo que era, ¿cierto? Pero todavía está parada ahí. En el templo de Afrodita se practicaba la prostitución sagrada, con más de 1000 sacerdotisas que estaban ahí para cumplir los deseos sexuales de los que llegaban a ese templo. En ese ambiente oscuro, abierto, permisivo, ¿cierto?, nace la iglesia de Corinto. Una iglesia rica. ¿En qué? Una iglesia rica en dones, pero a la vez rica en dones, inmadura en carácter. Amén. Y Pablo, el apóstol de Jesucristo, le escribe alrededor a esta iglesia del año 55 después de Cristo. Desde Efeso, él está escribiendo, respondiendo a problemas graves que había en la iglesia. Le dijeron, Pablo, mira, en esta iglesia hay dones, hay talento, hay música, hay amistad, hay amor, pero hay problemas graves también. Hay problemas de pleitos, hay problemas de división, hay problemas de inmoralidad, hay problemas, hay dudas sobre el matrimonio y desorden también en el culto público. Entonces Pablo recibe toda esta información e inspirado por el Espíritu Santo comienza a responder. Pero ¿cuál era la situación? Ya nos vamos a meter a los versículos, pero ¿cuál era la situación? Había un caso de inmoralidad sexual abierto en la iglesia. El versículo primero que vamos a leer nos dice que ni los gentiles toleraban este pecado, ¿cierto? La ley romana prohibía esas uniones, se llamaba Lex Julia. Ni siquiera la cultura pagana aceptaba o toleraba esta inmoralidad. Amados, iglesia, la iglesia debe honrar a Cristo, ¿cierto? Amén, ¿está de acuerdo conmigo?
La iglesia debe tratar el pecado como la palabra nos enseña que lo tratemos, con verdad y con amor. Amén. Con verdad y con amor. La iglesia debe ejercer la disciplina para proteger la santidad y además buscar la restauración del que ha caído en este pecado. Amén. Ya vamos a los versículos. No se me impaciente, ya vamos. Mire, quiero hacerle una ilustración. Me conseguí este billete. ¿Es un billete de cuánto? De $20. Mire, si yo tomo el billete de $20 y lo paseo por aquí y lo ensucio, bien sucio, ¿pierde su valor? Sigue siendo un billete de $20, ¿cierto? Bueno, a la hora del almuerzo te lo presto. Y si yo lo arrugo así, y lo puedo manchar de tierra o de lo que sea, y si lo estiro y se lo paso al chinito, sigue siendo un billete y no pierde su valor. ¿Sabe que aunque había ese problema en la iglesia, si hiciéramos esta analogía, para Dios nosotros somos este billete de $20. Podemos ensuciarnos, podemos caernos al suelo, ¿cierto? Pero para Dios no perdemos el valor. Amén. Como este billete de $20 que no pierde su valor aunque esté sucio y maltratado. Este amor incondicional de Dios nos da esperanza si nos equivocamos. Nos da esperanza si hemos caído en algún pecado de inmoralidad. Porque vamos a ver en estos versículos que la inmoralidad en este caso está abierta. Todo el mundo lo podía ver y lo estaba aceptando. Pero también hay inmoralidad que cometemos en secreto, donde nadie nos ve. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ir a Cristo arrepentido y Él nos perdona. Perdona nuestras equivocaciones, nuestras iniquidades. Y esto es un aliciente para nosotros, sus hijos. Amén. Que tenemos la oportunidad de ir a Dios, pedir perdón y seguir avanzando si hemos pecado o si hemos caído en un pecado de inmoralidad. Eso por primero. Ahora vamos a ir al versículo. Primera de Corintios 5:1. ¿Qué dice? Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se oye, está diciendo el apóstol, ¿cierto? Se oye por todas partes que hay entre vosotros inmoralidad sexual, en esta versión que tengo yo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, lo vamos a leer de ahí arriba. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El hijastro estaba con la mujer de su padre, que vendría siendo ¿qué? Su madrastra, ¿cierto? La palabra porneia en el griego es igual a inmoralidad sexual. La palabra que viene, que dice tiene, echein en el griego, dice que indica relación continua. ¿Ya? Entonces no fue que en un momento cayó en pecado, sino que continuamente estaba practicando ese pecado que el apóstol Pablo estaba diciendo que ni aún los gentiles lo practicaban. Entonces no es un episodio aislado. Eso es lo que quiero decir, ¿cierto? No era su madre biológica, era su madrastra. Esto simplemente era inapropiado, dice el apóstol. Era no solamente inapropiado, sino era algo escandaloso. Amén. Aún para los paganos. Como lo vimos arriba, ¿cierto? En lo que venimos diciendo, además la ética judía se los impedía. En el marco, ¿cierto?, romano prohibía tales uniones entre parientes por matrimonio, afines en el matrimonio. Entonces, ¿qué podemos ver en este primer versículo?
Vemos la claridad moral del texto. Claridad moral, no deja dudas que es una equivocación, que es un pecado y que no se tiene que cometer en la iglesia. El apóstol está enseñando que la moralidad en la iglesia no depende de la cultura local. No podemos decir en la cultura se practica, entonces yo lo voy a practicar. Si pudiéramos llamarlo de alguna manera, es un mandato transcultural, porque apela a la ley de Dios, y a una conciencia común, cierto sentido común. ¿Cómo me voy a meter con la esposa de mi papá? Entonces, igual que en la iglesia del primer siglo, la sociedad en la que vivimos nosotros ahora, ¿cierto?, lo relativiza todo. ¿Está de acuerdo conmigo? Todo es relativo. No hay verdades absolutas. Amén. Todo es debatible. Esto incluye la sexualidad. Tú puedes hacerlo libremente con quien quieras, a la hora que sea, de la manera que sea, libremente, ¿cierto? Pero el apóstol enseña que la iglesia no debe aceptar por ningún motivo, ¿cierto?, esto que está aceptando la mayoría de las personas del mundo. Entonces vemos que es un caso evidente de inmoralidad sexual. Pero también, como les decía, hay inmoralidad sexual que está en lo oculto, en lo secreto. El caso más llamativo que todos conocemos en la historia bíblica es el rey David, ¿cierto? Él escondió su pecado sexual. Escondió su pecado sexual lo más que pudo. Amén. Pero en el proceso de esconder este pecado, sufrió, ¿cierto? Él sufrió, su familia, y sufrió las personas afectadas por este pecado. El receptor del engaño, que fue el esposo, ¿cierto?, de Betsabé, Urías. Entonces David se sentía desdichado en su corazón y terriblemente mal por seguir ocultando este pecado de inmoralidad. Amén. No es fácil deshacerse de un pecado oculto que en algunos casos ha acompañado a la persona por muchos años. Esto trae vergüenza. Es una lucha, ¿cierto?, que muchas veces o muchas de las veces se lleva solo, ¿cierto? Esa carga que no puedes dejar, ese pecado oculto, inmoral. Pero es importante, amado, que a los pies del Señor nosotros vamos y reconozcamos que este pecado oculto que podemos estar cometiendo nos está quitando las energías, nos está quitando la fuerza, nos está avergonzando, no nos permite cantar, adorar, avanzar en la iglesia. Porque ese pecado oculto me avergüenza y me apunta con el dedo y me dice: mira lo que estás haciendo. Es imposible luchar solos contra este pecado. Amén. Entonces, de la palabra griega pornea se desliga la palabra contemporánea pornografía. Este es un flagelo, amados, que ataca tanto a hombres como a mujeres y lastimosamente a jóvenes que desde muy temprana edad comienzan a abrir sus ojos a lo que no tienen que abrir. Se abren puertas para ellos en un clic del computador, en un clic del teléfono. Y comienza a trabajar, y comienza ese pecado a destruir, a enfermar la mente, el corazón. Por eso es tan importante para el apóstol que la iglesia tome cartas en el asunto y detenga este pecado. Por eso hay pecados evidentes que nosotros podemos ver y trabajar, pero aquí el Señor, aquí el Espíritu Santo te está hablando a ti, me está hablando a mí. Cuando estoy solo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mirando? El Señor en esta mañana nos está hablando, nos está diciendo la palabra del Señor, no yo. Cuidado, porque eso te va a enfermar. El rey David se enfermó. ¿Qué pasó con el rey?
El rey tuvo que ser confrontado por la palabra, tuvo que ser confrontado por Dios. El Salmo 32 del 3 al 5, mire lo que dice el rey. Y ponga su nombre ahí, Gonzalo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad. Vida, ¿cierto? El verde es vida. El desierto no hay vida, es muerte. Él venía con Dios, un gran músico, pero ese pecado lo estaba destruyendo, ese pecado oculto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Para ser moralmente correctos debemos ir a Jesús. No tenemos otra. No hay otra salida. Para pedir perdón por nuestros pecados debemos ir ¿a dónde? A Jesús. Para ser fortalecidos en el día malo debemos ir a Jesús. Aleluya. Para sentirnos libres y mirar con la frente en alto debemos ir a Jesús. Aleluya. Mire, segundo, el problema detrás del problema. ¿Qué problema era? La soberbia. Vamos a leer el versículo 2 de este gran capítulo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué quiere decir este versículo? La iglesia en Corinto presumía de madurez, pero toleraba el pecado. ¿Cierto? Hay una equivocación ahí. Hay una mirada falsa. Hay una mirada equivocada. Somos maduros, tenemos dones, tenemos talento, tenemos grandes músicos, pero toleramos el pecado. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Podemos quizás ver a la iglesia de Corinto contemporánea en su afán inclusivista. Ha caído en el descrédito bíblico de aceptar tendencias modernas en muchos sentidos. Cuando hablo de tendencias modernas, amados, no hablo de la parte visual, que es secundario, ¿cierto? Ni la parte técnica. Cada iglesia quiere que se escuche mejor, que se vea mejor. No estamos hablando de eso, sino de los principios absolutos que están en la palabra. La palabra no tranza con el pecado. Hay denominaciones cristianas, liberales y progresistas que abiertamente aceptan que incluso sus líderes puedan ejercer liderazgo libremente, aceptando como ellos se perciben en su sexualidad. Ese es un caso grave, como la iglesia de Corinto. ¿Ha escuchado usted, Dios ama al pecador y aborrece el pecado? ¿Lo ha escuchado por ahí? Textualmente no aparece en la Biblia. Tú no puedes citar la Biblia con ese texto. No está en la Biblia, no lo encuentras. Pero sí el principio. Mire, leamos Judas 1, 22 y 23. A algunos que dudan, convénzalos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir este versículo? Debemos amar a los que adoptan una vida pecaminosa y que quieren venir a las plantas del Señor. Amén. Debemos amarlos, debemos aceptarlos, pero no aceptar ni relativizar el pecado. No podemos.
Recuerden que la palabra del Señor nos advirtió que el pecado se multiplicaría. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Entonces, amados, iglesia del Señor, debemos amar la palabra. La palabra nos advierte sobre lo que pasará en los últimos tiempos, de la inmoralidad pública y también sobre el pecado de la inmoralidad oculta. El pecado de la carne es evidente a los demás. Yo puedo ver, ¿cierto? El pecado de la carne. Aleluya. Es evidente, como en este caso, que hablaremos más adelante. Pero también está el pecado del corazón y la mente, que es mucho más difícil de detectar. Tú tienes que ser, ¿cierto?, sensible a la voz de Dios. Tienes que autoanalizarte en esta mañana y ver qué estás haciendo mal en esta área, donde el enemigo ha traspasado los cortafuegos de tu vida y hemos permitido, ¿cierto?, que el pecado entre por mis ojos o por mi boca. En esta mañana Dios nos está hablando de esta manera, desde mí, ¿cierto?, que estoy aquí al frente, para ustedes que están escuchando. Este pecado oculto que puede estar ahí y que te está haciendo daño, está destruyendo tu conciencia, está destruyendo tu espiritualidad, está destruyendo tu vida. Sí, debemos ser cuidadosos, debemos escuchar la voz de Dios. Y la pregunta en este punto, ¿qué sería? ¿Cuál sería? ¿Se puede vencer esto? ¿Se puede vencer? Sí se puede. El rey David lo dejó escrito. Debemos ir a la fuente de santidad y pureza. Debemos saber, amado, que la reacción correcta al pecado en la casa de Dios es el dolor y la acción que dice el apóstol de quitar de en medio. Tienes que tomar acción. La tolerancia mal entendida no es amor. El amor bíblico se duele y actúa, porque nos exhorta, nos pone contra la pared y nos dice: mira, estás cometiendo un pecado, estás trabajando mal tu vida, estás permitiendo que la suciedad del mundo entre a tu corazón, entre a tus ojos, entre a tu vida y te va a destruir. No vas a poder mirar a tu esposa a los ojos si has visto lo que no tienes que ver, si has dicho lo que no tienes que decir, si has permitido que la concupiscencia entre en tu corazón. ¿Cuántos adolescentes, cuántos jóvenes sufren por la pornografía? ¿Cuántos líderes de las iglesias sufren por la pornografía? De eso está hablando el apóstol, de la inmoralidad. Debemos cuidar nuestros ojos. Como dijo Job: hice pacto con mis ojos para no ver la virgen. Porque él sabía que si miraba con deseo, eso entraría en su corazón y lo destruiría por dentro. Aleluya. El profeta Natán le dice al rey: tú eres rey. Tú eres el que le quitó la oveja al que tenía solo una. Tú eres el que cometió estos pecados tan terribles. ¿Qué pasó con el rey? Le dolió, fue avergonzado, pero le sirvió para crear conciencia de su error y dejar que Dios le sanara. Dios es el único que puede sanar nuestro corazón sucio, nuestra mente sucia. Dios es el único que puede cambiar, ¿cierto?, mi manera de ver y mirar las cosas. Debemos examinarnos cada día. Debemos permitir que Dios nos examine cada día y nos ayude si estamos en una situación como esta. Tercer punto: la asamblea y la disciplina redentiva. ¿Qué quiero decir con redentiva? Redención, ¿cierto? Redención. Primera de Corintios 5, 3 y 4. El apóstol dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo,
pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha dicho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando sobre una disciplina eclesial. Él está hablando a la asamblea con la autoridad que el Señor Jesucristo le había dado. Le pide a la iglesia, le pide a sus líderes que disciplinen a la persona que estaba incurriendo en este pecado tan terrible a los ojos del Señor. Pero me gustaría personalizarlo un poquito más. ¿Qué produce en nosotros la disciplina del Señor? ¿Dios te ha disciplinado? ¿Has recibido la disciplina del Señor? ¿Te has dado cuenta que Dios te está disciplinando? ¿Qué produce en nosotros la disciplina? Cuando Dios fuertemente nos habla y nos dice te estás equivocando, y viene alguien y te dice te estás equivocando, o la palabra de aquí nos descubre, que se predica desde el púlpito, nos descubre, nos dice wow, de verdad estoy cometiendo esto. ¿Qué produce la disciplina en nosotros? Hebreos capítulo 12 lo dice, habla al respecto y dice, versículo 11, léalo conmigo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿Te gusta que te disciplinen? No, ahí lo dice. Sino que trae tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿qué vemos? Que la disciplina produce tristeza al comienzo. Produce vergüenza porque me descubren. Porque regularmente el pecado de inmoralidad se hace en lo secreto. ¿Sí? Si miras algo en el computador, borras el historial. Por si acaso mi esposa se mete al computador. Tengo mi teléfono con clave para que mi esposa no se meta ahí. O al revés, que mi esposo no tome mi teléfono. Porque es un pecado en la oscuridad, en las penumbras. Produce vergüenza, produce rabia. ¿Cómo me viene a hablar? ¿Qué me dice esta persona? Molestia. Pero el versículo dice que al final hay un beneficio para la persona que es disciplinada y recibe esta disciplina. ¿Qué beneficio? Lo leímos. Paciencia, fruto de paciencia, justicia, libertad, beneficios que el pecado te ha ido quitando. Porque el pecado te quita libertad, te atrapa, estás en una cárcel. No puedes avanzar, no puedes dejarlo, ¿cierto? Y cada de vez en cuando vuelves y caes y caes y caes. O caemos y caemos y caemos y le decimos, Señor, yo no puedo. Y vuelves y vuelves. Pero la palabra del Señor dice que Dios puede perdonarte y ayudarte a terminar con eso de una vez y para todas. Pero tienes que poner cortafuegos. El beneficio es que puedes mirar a los tuyos a los ojos. El beneficio es que puedes caminar o venir a la iglesia y de anotarte y decir yo voy a servir. El beneficio, la libertad que trae el escuchar a Dios. Versículo 5. El apóstol Pablo entra aquí y dice algo fuerte. La persona que cayó en este pecado, dice, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pudiera ser fuerte, ¿cierto? A nuestro oído, a nuestra vista, lo que el apóstol está pidiendo a la congregación. En un mundo sensible, porque el mundo se ha vuelto sensible. En una iglesia sensible, porque la iglesia se ha vuelto sensible a la disciplina, a lo fuerte que puede hablar el Señor. Y estas palabras que está diciendo el apóstol pudieran causar resquemor en este tiempo.
De decir cómo el apóstol está diciendo que lo saquen de la iglesia y además que lo entreguen a Satanás. ¿Cómo una iglesia puede predicar amor y arrepentimiento y a la misma vez disciplinar de esta manera, sacarlo de la iglesia y entregarlo a Satanás? ¿Cómo congeniamos esto? Vamos a ir a Mateo capítulo 18, donde nuestro Señor Jesús nos enseña sobre el proceso de la disciplina en la iglesia para un cristiano. Los versículos 15 al 17, el Señor Jesús hablando. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿y qué dice? Repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Cómo vemos lo que el apóstol enseña, inspirado por el Espíritu Santo, y lo que el Señor Jesús nos dejó, ¿cierto? Como Dios. Jesús está enseñando el proceso de cómo la iglesia, cómo la eclesía, cómo la asamblea disciplina a una persona, a un miembro, a un hermano que ha cometido un error, que ha cometido un pecado y que ha pasado por todos estos pasos, ¿cierto? Y no se ha arrepentido y no ha querido, ¿cierto?, reconocer su pecado. Jesús está diciendo, si pasa todo este proceso y no quiere entender y este pecado está trayendo un problema en la iglesia, en la eclesía, en la asamblea, tenlo por gentil y publicano. Como un no, ¿cierto? Hermano, como un no cristiano. Pero el apóstol Pablo está hablando en este sentido urgentemente, ¿cierto? Jesús habla sobre el proceso. Pero el apóstol Pablo, ¿cierto?, ve este problema tan grande y tiene este sentido de urgencia, ya que este pecado de inmoralidad había, ¿cierto?, sido aceptado por la iglesia. Ya era un problema más grande. Entonces el apóstol Pablo va directo al versículo de Mateo 18, al versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Que lo saquen. No es por venganza. Es esperando que esta disciplina, ¿cierto?, traiga arrepentimiento. Traiga arrepentimiento y vuelva a la fe. La intención del apóstol Pablo es proteger, ¿cierto?, a la iglesia y a la misma persona. Invita a esta acción con fines correctivos y no de venganza. El apóstol Pablo no andaba por la vida, si este la hizo, tiene que pagarla. No hablaba de venganza, ¿cierto?, sino de reconstrucción de vida. Destrucción de la carne, dice, apunta a quebrar la carne. La vida pecaminosa, cuando la Biblia habla de carne, habla de pecado, ¿cierto? El pecado que hay en nosotros, quebrar ese pecado para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Estaba mirando más allá. Porque nosotros vemos aquí lo que nuestros ojos ven, pero el Señor, dice la Biblia, que ve más allá. Él ve nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. ¿Qué podemos mirar en este versículo? Podemos destacar 4 cosas sobre la expresión entregar a Satanás. Primero, el lenguaje del apóstol no trata sobre un ritual mágico o un ritual místico. Su intención no es que sea algo así místico, sino que sea la disciplina espiritual. De eso está hablando, de disciplina espiritual. Segundo, separación de la comunidad. Implica excluir a esta persona de la iglesia, que es vista como un lugar de cobertura espiritual. Amén. Comunión y cuidado pastoral. Y fuera de ella es el lugar donde reina Satanás en el mundo, ¿sí? Entonces, al salir de la iglesia, va a ser trabajada esa carne. Eso está hablando el apóstol. Tercero, destrucción de la carne.
no necesariamente significa muerte física, sino quebrar la vida carnal, para que la persona experimente las consecuencias del pecado y se arrepienta. Porque el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. La inmoralidad trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Muerte espiritual y muchas veces física. La inmoralidad puede traer muerte física. ¿Cómo? Si yo me meto con la mujer del vecino, ¿qué va a hacer el vecino? Te va a decir que bueno, gracias por sacarla de mi casa. No te va a decir así. Te va a buscar. Y si está molesto, prepárate, como dice Manuel. Cuarto, tiene una meta redentora. El propósito del apóstol no es condenar, sino salvar. La disciplina, amados, es el medio para que la persona vuelva a Cristo. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo amamos, ¿cierto? Y queremos que no se pierdan. Si no los amáramos, ¿qué diríamos? Haz lo que quieras, métete, anda, deshace y hace, porque no nos importa lo que puede pasar. Pero si amamos a nuestros hijos, nos preocupamos por ellos, los disciplinamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Nos disciplinamos y Dios nos disciplina en medio, ¿cierto?, de las tormentas que podemos pasar, que a veces son provocadas por nosotros mismos. ¿Sabe qué? Los teólogos y los intérpretes, los grandes, los cabezones, como digo yo, creen que los siguientes versículos que voy a leer hablan de la misma persona de la que habla el apóstol en 1 Corintios 5. Y vamos a ver el cambio de tono del apóstol sobre la misma persona, sobre la congregación. 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y además consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Qué lindo. ¿Se recuerdan el versículo 5? Sáquelo de la iglesia, entrégueselo a Satanás para que sea corregido. Después de la corrección, el apóstol Pablo enseña y dice: recíbelo con amor. Con amor. Cuando hay arrepentimiento, comienza a actuar en nosotros, debe actuar en nosotros ese amor del cual está hablando el apóstol Pablo. Recibe a la persona que ha caído, ayúdalo a caminar, muéstrale con tu testimonio que sí se puede vencer. Podemos ver en estos versículos claramente que la disciplina, amados, es medicina para el pecador y es un muro para la iglesia. Veamos estas consideraciones finales en los versículos finales de estos 13 versículos que estamos hablando el día de hoy. El versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí Pablo está usando una metáfora de la levadura, sumé en griego. Un poco de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa. Estaba hablando sobre la fiesta de la Pascua. Los judíos limpiaban toda levadura como símbolo de pureza. Así ahora, dice Pablo, la iglesia de Cristo debe limpiarse. Qué lindo. Porque Cristo es nuestra Pascua y Él ya fue sacrificado por ti y por mí.
Somos limpiados a través de Jesucristo. De nuevo, la disciplina eclesiástica no es venganza, es medicina espiritual. Es medicina espiritual. El pecado oculto es una infección que se puede extender, ¿cierto? En tu vida, en tu familia y en la iglesia. Familia enferma, iglesia enferma. Amén. Gracias, che. Te quiero, che. ¿Qué sé? ¿Cómo andás? I love you. Déjame darte una pequeña ilustración. Un incendio pequeño en la cocina, si no se apaga a tiempo, destruye toda la casa. Así es el pecado que no es confrontado por nosotros o por la iglesia. Puede expandirse y puede destruir una familia completa. Leamos los últimos versículos del 9 al 13, por favor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno. Mire, ¿ve la diferencia que está haciendo el apóstol? Con las personas del mundo es imposible que no puedas, ¿cierto?, relacionarte. Más bien os escribí, dice el 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué? Hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún. Justo iba a almorzar con alguien hoy día y se me vino el... No voy a poder ir contigo, hermano. No voy a dar tu nombre. No, broma. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Dios juzgará al mundo, ¿cierto? Quitad pues a ese perverso. Ay, Señor. De entre vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo con todos estos versículos? La santidad no es un aislamiento. O entonces tendríamos que irnos como los monjes tibetanos, allá a lo más alto del Everest, para no relacionarnos con nadie. Sino el apóstol Pablo está hablando de identidad. No es aislamiento, sino identidad, tener el carácter, la identidad de Cristo. No nos podemos apartar del mundo, porque el mundo te necesita a ti, amado. Nosotros somos los que debemos marcar la diferencia en el mundo, en nuestros trabajos. Con las personas que nos relacionamos, deben ver a Cristo en nosotros. Deben escuchar sus palabras en mi boca. Debemos caminar nuestra vida cristiana con identidad. Y decir, muchas veces yo he escuchado a muchos de ustedes, yo lo digo, yo soy chileno y soy orgulloso de ser chileno. Yo soy dominicano y lo escuché, las islas o el mar dominicano es el más bello del mundo. O el de Puerto Rico, las playas más lindas. Tenemos, eso es, dice allá, sí. Identidad. O de Honduras, Colombia. Identidad. Pero cuando decimos o hablamos que somos cristianos, decimos, yo soy cristiano. No me mire a mí, mira a Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mírame a mí y verás a Cristo.
identidad. No debemos aislarnos, sino tener la identidad de Cristo. El mandato es no mezclarse en complicidad con alguien que dice ser hermano, pero vive en pecado abierto. Eso está diciendo el apóstol. Somos llamados, si hacemos, ¿cierto?, la analogía con masa, con levadura, somos llamados a ser masa nueva. Personas nuevas, sin levadura, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. Aleluya. Aleluya. No nos apartamos del mundo, pero no debemos imitar al mundo. Somos un pueblo redimido que debe reflejar a Cristo. Aleluya. Déjame darte una ilustración más y ya vamos a la conclusión. Un diamante en el lodo sigue siendo diamante, ¿cierto? Pero solo brilla cuando se limpia. Se la voy a decir de nuevo. Un diamante en el lodo sigue siendo diamante, pero solo brilla cuando se limpia. Así la iglesia del Señor debe brillar en la medida que vive en pureza. Amén. Para el Señor, tú y yo somos un diamante que muchas veces está sucio y no brillamos. Pero cuando el Señor nos limpia, volvemos a brillar. Volvemos a brillar como Cristo brilla. A mí me encantan los evangelios, ver a Cristo cómo transformaba el ambiente cuando Él llegaba. Ni siquiera hablaba y la gente lo rodeaba. Los niños querían acercarse a Él porque veían la gracia, veían el amor en sus ojos. Eso es brillar. Permitir que el Señor te limpie, que me purifique. El salmista decía: hazme más blanco que la nieve, como la lana emblanquecido. Límpiame, santifícame, Señor, para que yo pueda predicar libremente con mis actos, con mis hechos, con mi mirada. Que la gente quiera venir a mí a recibir un consejo sabio. No un consejo oportunista, no un consejo para poder sacar las cosas o trabajar menos. Un consejo sabio de parte del Señor. Aleluya. La iglesia de Corinto vivía en un mundo inmoral como nosotros el día de hoy. Mira la televisión, abre tus ojos alrededor. Nosotros vivimos aquí en el barrio, Francisco también, los días sábados son calientes, ¿no, Francisco? El ruido, las motos, la música, la bachata, la cumbia, el merengue. La policía, le contaba ayer, que me despertó como a las 5 de la mañana, andaba por los techos y yo mirando. Que el Señor te bendiga. Con las escopetas pegándole a las puertas. Estoy pensando pintar el dintel como Moisés mandó. Voy a poner soy cristiano en la puerta para que no me la echen abajo. El mundo está oscuro, el mundo hay dolores, el mundo es violento. Pero nosotros debemos brillar en la oscuridad. Nosotros debemos mostrar el amor con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra sonrisa. Saludar a tu vecino: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pudiéramos decir tantas cosas. El problema de la iglesia de Corinto no solo fue el pecado, sino la tolerancia arrogante de la iglesia de aceptar ese pecado. El apóstol Pablo escribe en un estilo de pastoral correctivo, usando imágenes judiciales, metáforas de la Pascua, de la levadura, y recordándonos que la disciplina es parte de la vida cristiana. Cada día Dios nos va a disciplinar. Finalmente, queridos, finalmente, amados,
2 consejos para recordar en esta mañana. Examina tu vida. Reflexiona, llega a tu casa o donde sea y reflexiona, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy siendo el cristiano que debo ser? ¿Estoy buscando como el Señor debe ser buscado? ¿Estoy adquiriendo el conocimiento que necesito bíblico para enfrentar las dificultades de la vida? ¿Estoy tolerando algún pecado en mí? Estoy diciendo, bueno, no es tan malo, todo lo hace. Y comenzamos, ¿cierto?, a tolerar cositas en nuestra vida. Lo segundo, volvamos a la cruz. Volvamos a la cruz. En la cruz encontramos perdón, limpieza y poder para vivir en santidad. Recuerda que un diamante en el lodo sigue siendo un diamante, pero no brilla hasta que se limpia. Cristo quiere limpiar a su iglesia para que brille en un mundo de tinieblas. Y el último versículo que no está ahí, perdón, Emilia, 1 Corintios 3:16, o si está, no sé. Sí, ahí está. ¿No sabéis que sois o somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Somos templo del Espíritu Santo.